Antes de que cierres los ojos, antes de que tu mente desvíe su atención a otra banalidad, detente y suscríbete. Lo que estás a punto de presenciar no es un simple relato, es un espejo de la oscuridad humana, un espectáculo que el Imperio Romano pulió hasta convertirlo en arte macabro. Ahora imagina esto: el sol apenas toca el horizonte, su luz naranja tiñe de sombras largas los muros del castrum, el aire huele a ceniza, a sudor y a miedo, una mezcla que perfora los pulmones y te obliga a recordar que estás vivo. Por ahora, frente a ti, un hombre joven, probablemente demasiado joven para conocer la traición que se le imputa, está de rodillas en un pasillo estrecho, flanqueado por antorchas que arden con un fuego seco y cruel. Sus ropas son harapos, su cuerpo tembloroso y húmedo de sudor, no solo por el calor que emana del corredor, sino por el terror que lo atraviesa como un cuchillo invisible. Los guardianes, hombres de rostros endurecidos y ojos insensibles, lo rodean como buitres que esperan la carne putrefacta, y uno de ellos lanza un gesto casi despreciativo antes de derramar aceite sobre su espalda y pecho, un líquido que brilla al reflejar la llama y que promete un dolor que trasciende lo físico. El olor a aceite quemado se mezcla con el aroma metálico de la sangre de ejecuciones anteriores, y cada inhalación es un recordatorio de que el pasillo no es solo madera y fuego, sino historia viva de sufrimiento, de humillación, de la perfecta maquinaria de castigo romano. Un centurión da la señal con un golpe de madera que retumba como un tambor de guerra en los oídos de todos los presentes. Inmediatamente, los cuerpos de guardias arden con antorchas encendidas y los ladridos de órdenes se confunden con los gritos desgarradores del condenado. La piel del joven chisporrotea bajo la llama, un sonido húmedo y nauseabundo que se pega a tus oídos, como si la misma carne gritara por misericordia que nadie le otorgará. Mientras esto ocurre, la multitud observa en silencio un murmullo apenas audible que surge y desaparece, consciente de que lo que está presenciando no es solo un castigo físico, sino un crimen contra la dignidad humana. Un mensaje grabado en carne viva: desafía al imperio y tu honor será devorado junto con tu carne. Y sin embargo, incluso en esta brutalidad hay un tipo de teatralidad irónica. El joven en su agonía sigue mirando a sus verdugos con una mezcla de odio y incredulidad, como si esperara que el mundo recordara su nombre aunque Roma ya lo había decidido. Pero antes de que este espectáculo macabro termine, antes de que el humo y la ceniza se mezclen con la historia, retrocedamos para entender qué camino tortuoso llevó a este muchacho al pasillo del fuego, porque cada gota de sudor, cada grito, cada chispa que salta de la madera ardiendo tiene su origen en un acto de traición, en un error calculado que los romanos, siempre meticulosos, catalogaron y castigaron con precisión quirúrgica. El joven no es solo víctima de la llama, es víctima de una red de intrigas, ambiciones y vicios que tejieron su caída con hilos invisibles. Y es ahí, en ese enredo de decisiones, mentiras y codicias, donde comienza la verdadera historia. Retrocedemos ahora, dejando atrás el humo y el olor a carne quemada, y nos encontramos en una villa romana, mucho más silenciosa, aunque la tensión allí es igual de palpable. Los muros de mármol reflejan la luz del sol de mediodía, pero la calidez es un engaño. Aquí se teje la traición que finalmente enviará al joven al pasillo del fuego. El protagonista, un ciudadano menor con ambiciones desmedidas y poco escrúpulo, se mueve entre sombras y corredores, escuchando susurros que se confunden con el zumbido de los esclavos que trabajan sin cesar. Cada palabra que oye, cada consejo que recibe, es un filo que corta lentamente el vínculo entre la lealtad y la supervivencia. Su delito no fue una conspiración monumental ni un asesinato sangriento, fue un desliz político, una traición silenciosa que traiciona la confianza del poderoso. Y, como siempre en Roma, la justicia no es justicia, sino espectáculo, una puesta en escena que el imperio ejecuta con precisión quirúrgica. Se trata de un ritual meticuloso, porque Roma no deja nada al azar. La humillación y el dolor deben estar calculados, diseñados para que cada espectador sienta, aunque sea de manera indirecta, la amenaza de la llama. Mientras tanto, el joven se da cuenta, demasiado tarde, de que su destino ha sido sellado por la combinación de su propia imprudencia
y la crueldad sistemática de un imperio que convierte la justicia en espectáculo. La sensación de inevitabilidad lo aplasta. Cada músculo de su cuerpo se tensa, su respiración se vuelve rápida, y un sabor metálico invade su boca, anticipando la sangre que no ha corrido aún pero que promete el fuego que lo espera. Cada centurión que pasa junto a él lleva en sus ojos un brillo que no permite dudas. Roma disfruta, casi con deleite, de su papel como verdugo y juez simultáneamente. Así, mientras los preparativos se completan y la noche se vuelve más densa, se establece un silencio tenso en la villa. Los espectadores de la tragedia aún no han llegado, pero el teatro de la muerte ya está listo. El joven, sin comprender del todo cómo cada acción, cada palabra y cada gesto lo han conducido hasta este punto, comienza a entender lo que significa la justicia romana. No es imparcial, no es misericordiosa, es un espectáculo donde la carne y el honor arden en la misma llama, y donde la historia recuerda con precisión cruel quién sobrevivió y quién fue reducido a cenizas. El alba aún no ha despuntado cuando el joven es escoltado fuera de la villa. La calle está silenciosa, cubierta por una neblina que huele a humedad y a madera quemada, presagio invisible de lo que está por venir. Los centuriones, implacables en su marcha, no muestran emoción. Sus botas resuenan en el empedrado como un metrónomo que marca cada segundo de su condena. El joven camina entre ellos, con las manos atadas, consciente de que cada mirada que recibe de los curiosos que comienzan a congregarse es un recordatorio de que Roma no olvida, y que el honor perdido se convierte en espectáculo. El pasillo del fuego aparece finalmente ante él, un corredor largo y estrecho, flanqueado por antorchas encendidas que proyectan llamas danzantes sobre los muros ennegrecidos. La madera ha sido dispuesta estratégicamente, las paredes cercanas impregnadas de aceite y resina. Cada detalle ha sido calculado para que el dolor sea máximo, para que la humillación y el sufrimiento se entrelacen en una coreografía macabra. El aire está cargado con un olor penetrante a humo, a madera quemada y a sudor, mezclado con la ansiedad de la multitud que empieza a formarse, esperando su función favorita, contemplar la caída del hombre que se atrevió a desafiar, aunque fuera mínimamente, a Roma. El joven intenta respirar hondo, pero el aire es denso, casi sólido, y su corazón late como un tambor que anuncia la condena. Los centuriones lo colocan en posición, obligándolo a permanecer inmóvil. A lo lejos, los murmullos de la multitud se mezclan con el chisporroteo de las antorchas, creando una sinfonía de terror que anticipa el sufrimiento que se avecina. Cada centímetro del corredor está diseñado para que la llama no solo consuma la carne, sino que arrase la dignidad. Un espectáculo donde la muerte es lenta, calculada, y donde la ironía de Roma se manifiesta en su máxima expresión. El imperio no solo castiga al rebelde, sino que lo exhibe como ejemplo. El joven mira sus manos atadas, las llama internas de miedo y desesperación creciendo en su pecho, y comprende, finalmente, que nada podrá salvarlo. La historia que lo llevó hasta aquí, la villa, los rumores, la traición silenciosa, todo converge en este instante. Los centuriones colocan las primeras antorchas contra la madera preparada, y un sonido seco, como un gemido ahogado del corredor, anuncia el contacto inicial del fuego. La piel del joven siente el calor primero como un susurro, luego como una mordida que crece en intensidad. Su grito se ahoga en la densa atmósfera cargada de humo, mientras Roma, impasible y sarcástica en su justicia, observa cómo la carne y el honor se funden en la misma llama. En este primer contacto con el fuego, cada sensación se intensifica, el dolor físico se mezcla con la humillación pública, y la mente lucha por encontrar refugio donde no lo hay. El humo le quema los ojos, el calor la piel, y el olor a carne tostada impregna el aire con una permanencia indeleble. La multitud observa, algunos en silencio, otros murmurando con satisfacción, todos conscientes de que lo que ocurre no es solo castigo, sino lección. Y en medio de este caos, la ironía final de Roma se revela. La víctima cuyo único crimen fue desafiar mínimamente la jerarquía y la moral del imperio se convierte en mártir involuntario de un sistema que no perdona, que no olvida,
y que transforma la tragedia personal en espectáculo público. El fuego ya no es un susurro, es una bestia que devora con precisión despiadada. La piel del joven chisporrotea bajo las llamas, los músculos se tensan, y su grito, un sonido desgarrador y casi inhumano, se mezcla con el crepitar de la madera y el aceite que arde sin tregua. Cada respiración es un intento vano de escapar del humo que le quema los pulmones. Un asalto constante a los sentidos que convierte la agonía en un espectáculo palpable. Roma observa, y en cada mirada de los centuriones se refleja la satisfacción calculada de quien conoce la geometría del dolor y el placer que produce en la multitud. La temperatura en el pasillo del fuego es infernal. El aire parece sólido, cargado de partículas de resina que estallan en contacto con la llama. El joven siente como si su cuerpo entero fuera consumido simultáneamente por miles de agujas calientes, mientras cada movimiento se convierte en un recordatorio de la prisión que son sus propios músculos y articulaciones. Su honor, ese concepto que alguna vez sostuvo con orgullo, se disuelve entre el humo y la ceniza, y la ironía romana no tarda en revelarse. La dignidad es solo un accesorio temporal que el imperio retira sin ceremonias. Los centuriones se mueven con una coreografía silenciosa, asegurándose de que cada parte del cuerpo reciba la dosis exacta de tortura. No hay prisa, la eficiencia romana prefiere el horror prolongado, porque nada enseña mejor la obediencia que ver al desobediente quemarse hasta convertirse en un ejemplo que todos recordarán. La multitud comienza a reaccionar. Algunos apartan la mirada, incapaces de soportar la escena, otros miran con ojos ávidos, como si contemplar el dolor ajeno reforzara su propia posición dentro de la sociedad. Y mientras tanto, el joven, atrapado entre el instinto de sobrevivir y la certeza de la muerte, comprende que la memoria de su humillación será más duradera que cualquier monumento que Roma haya construido. El humo invade cada recoveco del pasillo del fuego, penetrando los pulmones y nublando la visión, obligando a la mente a concentrarse únicamente en el dolor inmediato. La desesperación se mezcla con la incredulidad. ¿Cómo un sistema puede ser tan meticuloso en su crueldad, tan exacto en su desprecio por la humanidad? Cada chispa que salta de la madera encendida parece burlarse. Cada estallido del aceite flameante es un recordatorio de que la justicia romana no conoce límites ni piedad. Y en medio de todo el joven siente una punzada de absurdo. Su caída, el castigo, la exhibición pública, todo tiene un guión que él no escribió, un destino que se impone con la frialdad de quien maneja la historia como un juego de ajedrez donde cada pieza arde cuando le conviene. Su carne ya no responde como antes. El dolor físico y la humillación se fusionan en una sola entidad que lo arrastra hacia un borde invisible de conciencia. Y allí, en ese instante suspendido entre vida y muerte, Roma revela su verdad más cruel. No se trata solo de castigar, sino de mostrar a todos que el honor es efímero, que la rebeldía es combustible para el espectáculo, y que la historia, cuando la escribe un imperio, siempre favorece al verdugo. Cada segundo se dilata, cada grito se multiplica en eco, y el joven consumido por el fuego se convierte en la lección que el imperio siempre quiso enseñar. En Roma, incluso la carne es transitoria, pero la humillación es eterna. El pasillo del fuego ya no es solo madera y llamas. Se ha transformado en un horno viviente, donde cada centímetro del joven es devorado con precisión quirúrgica. La piel carbonizada cruje como pergamino antiguo, desprendiéndose en láminas que caen al suelo con un sonido húmedo y repugnante. Cada inhalación es un tormento. El humo arde en la garganta, quema los pulmones y obliga a la mente a fragmentarse en pedazos, porque ningún ser humano puede procesar simultáneamente la magnitud del dolor físico y la humillación pública que lo acompaña. Los centuriones avanzan y retroceden como sombras implacables, evaluando la intensidad del tormento, ajustando la posición de las antorchas, asegurando que cada parte del cuerpo reciba su dosis exacta de agonía. No hay errores aquí. Roma no conoce la improvisación en la ejecución del castigo, porque cada chispa, cada lamento y cada olor a carne quemada forman parte de una coreografía meticulosa diseñada para grabar la lección en la memoria de todos los presentes. La multitud observa en silencio y expectante. Algunos apartan la vista incapaces de soportar la crudeza, otros se inclinan hacia adelante,
fascinados por el espectáculo como si la visión del sufrimiento ajeno les otorgara un poder efímero sobre sus propios miedos. El joven ya no es consciente del tiempo. Segundos y minutos se confunden, transformándose en un continuo de agonía sin límites. El calor lo envuelve, lo abraza como una amante cruel, y cada chispa que salta del aceite encendido le recuerda que no hay escapatoria, que Roma no solo destruye cuerpos, sino que pulveriza espíritus. La ironía, siempre presente, se revela en la precisión del dolor. Cada centímetro consumido por la llama coincide con un instante de su vida donde creyó tener control, donde pensó que podía desafiar la jerarquía del imperio. Todo se reduce ahora a un solo objetivo: convertir su sufrimiento en ejemplo, su desobediencia en advertencia. En medio de este tormento, la mente del joven comienza a retroceder, reviviendo los hechos que lo llevaron hasta aquí, palabras pronunciadas en un susurro, decisiones tomadas con ingenuidad, alianzas traicionadas, y la inevitable confrontación con la figura implacable del poder romano. Cada recuerdo se mezcla con el calor abrasador, con el olor a carne tostada, con el sonido de la madera que chisporrotea, creando una sinfonía de horror que confunde los sentidos y multiplica la desesperación. La agonía ya no es solo física, es psicológica, un castigo que quema también la memoria, la identidad, el honor que alguna vez sostuvo con orgullo, y mientras el joven se retuerce, consumido por el fuego y por la humillación, Roma observa con su fría y calculadora ironía. La lección es clara: el honor puede ser arrancado, la carne consumida, la vida extinguida, pero el mensaje permanece. Cada centurión, cada espectador, cada piedra del pasillo es testigo de la perfección macabra del castigo. En Roma, la justicia no es misericordiosa, y la historia siempre favorece al verdugo. El joven, suspendido entre la agonía y la muerte, se convierte en mártir involuntario de un imperio que ha perfeccionado la brutalidad hasta convertirla en arte, y la lección que deja, impregnada de humo y cenizas, será recordada mucho después de que su cuerpo desaparezca entre las llamas. El clímax de la tortura se acerca, y el pasillo del fuego se convierte en un teatro donde cada instante es cuidadosamente calculado para amplificar el horror. La carne del joven ya no responde, se ha vuelto insensible en algunos lugares y sobrecargada de dolor en otros. Los músculos se contraen involuntariamente, la piel desprendiéndose emite un olor que combina resina quemada, carne chamuscada y la humedad de un sudor que ya no puede protegerlo. Cada respiración es un tormento, un intento desesperado de tomar aire que llega saturado de humo y cenizas, y su mente comienza a fragmentarse en un mosaico de memorias, sensaciones y terror puro. Los centuriones no muestran emoción. Su presencia es una sombra que asegura que el dolor sea exacto, que la lección se cumpla sin desviaciones. La multitud que al principio se había mantenido expectante ahora está atrapada en un silencio ominoso, algunos murmurando oraciones, otros con los ojos fijos en el horror, como si contemplar la destrucción de un hombre reforzara su propia percepción de seguridad dentro del imperio. El pasillo del fuego no solo quema cuerpos, también destruye la empatía, moldeando a los espectadores en criaturas que entienden la obediencia como una necesidad vital. El joven, suspendido entre vida y muerte, siente como el dolor físico se mezcla con un tormento psicológico más sutil pero igualmente devastador. Cada chispa que salta de la antorcha parece burlarse de él, recordándole decisiones que lo llevaron a esta caída, alianzas rotas, palabras mal escogidas, la ingenuidad de creer que podía desafiar a un sistema que no perdona errores. En su mente, imágenes de su pasado y su honor perdido se entrelazan con la brutalidad del presente, creando un tapiz de desesperación que ningún hombre debería conocer. El fuego no es solo un agente físico, es un símbolo, una metáfora encarnada de la crueldad romana. Cada centímetro de piel consumido representa un fragmento de orgullo arrancado, cada estallido del aceite una advertencia sonora a los que miran. La obediencia es la única vía para preservar lo que queda de uno mismo, y mientras la carne se carboniza,
La mente del joven busca desesperadamente refugio en recuerdos de momentos más humanos, más suaves, pero incluso esos recuerdos son devorados por la intensidad del sufrimiento. En este instante final antes del desenlace, Roma se muestra en toda su ironía, un imperio que perfecciona la brutalidad hasta convertirla en lección pública. La muerte del joven no será silenciosa ni privada, su sufrimiento es un espectáculo, una narrativa que la historia grabará con tinta indeleble, y mientras el humo y las llamas lo envuelven por completo, su conciencia parece fragmentarse, disolviéndose en un mar de dolor, honor perdido, y la cruda realidad de que, en Roma, incluso la dignidad es efímera. Y mientras el joven se retuerce, consumido por el fuego y por la humillación, Roma observa con su fría y calculadora ironía. La lección es clara. El honor puede ser arrancado, la carne consumida, la vida extinguida, pero el mensaje permanece. Cada centurión, cada espectador, cada piedra del pasillo es testigo de la perfección macabra del castigo. En Roma, la justicia no es misericordiosa, y la historia siempre favorece al verdugo. El joven, suspendido entre la agonía y la muerte, se convierte en mártir involuntario de un imperio que ha perfeccionado la brutalidad hasta convertirla en arte, y la lección que deja, impregnada de humo y cenizas, será recordada mucho después de que su cuerpo desaparezca entre las llamas. El clímax de la tortura se acerca, y el pasillo del fuego se convierte en un teatro donde cada instante es cuidadosamente calculado para amplificar el horror. La carne del joven ya no responde, se ha vuelto insensible en algunos lugares y sobrecargada de dolor en otros. Los músculos se contraen involuntariamente, la piel desprendiéndose emite un olor que combina resina quemada, carne chamuscada y la humedad de un sudor que ya no puede protegerlo. Cada respiración es un tormento, un intento desesperado de tomar aire que llega saturado de humo y cenizas, y su mente comienza a fragmentarse en un mosaico de memorias, sensaciones y terror puro. Los centuriones no muestran emoción, su presencia es una sombra que asegura que el dolor sea exacto, que la lección se cumpla sin desviaciones. La multitud que al principio se había mantenido expectante ahora está atrapada en un silencio ominoso, algunos murmurando oraciones, otros con los ojos fijos en el horror, como si contemplar la destrucción de un hombre reforzara su propia percepción de seguridad dentro del imperio. El pasillo del fuego no solo quema cuerpos, también destruye la empatía, moldeando a los espectadores en criaturas que entienden la obediencia como una necesidad vital. El joven, suspendido entre vida y muerte, siente como el dolor físico se mezcla con un tormento psicológico más sutil pero igualmente devastador. Cada chispa que salta de la antorcha parece burlarse de él, recordándole decisiones que lo llevaron a esta caída, alianzas rotas, palabras mal escogidas, la ingenuidad de creer que podía desafiar a un sistema que no perdona errores. En su mente, imágenes de su pasado y su honor perdido se entrelazan con la brutalidad del presente, creando un tapiz de desesperación que ningún hombre debería conocer. El fuego no es solo un agente físico, es un símbolo, una metáfora encarnada de la crueldad romana. Cada centímetro de piel consumido representa un fragmento de orgullo arrancado, cada estallido del aceite una advertencia sonora a los que miran. La obediencia es la única vía para preservar lo que queda de uno mismo, y mientras la carne se carboniza, la mente del joven busca desesperadamente refugio en recuerdos de momentos más humanos, más suaves, pero incluso esos recuerdos son devorados por la intensidad del sufrimiento. En este instante final antes del desenlace, Roma se muestra en toda su ironía, un imperio que perfecciona la brutalidad hasta convertirla en lección pública. La muerte del joven no será silenciosa ni privada, su sufrimiento es un espectáculo, una narrativa que la historia grabará con tinta indeleble, y mientras el humo y las llamas lo envuelven por completo, su conciencia parece fragmentarse, disolviéndose en un mar de dolor, honor perdido, y la cruda realidad de que, en Roma, incluso la dignidad es efímera. El pasillo del fuego ya no es solo un lugar físico, es un testamento de la perfección macabra del castigo romano. Cada chispa, cada grito, cada mirada calculada está diseñada para asegurar que la memoria del dolor persista,
que la lección de la obediencia y la humillación sea eterna, y que los hombres que observan comprendan que en este imperio, la carne se quema y el honor se destruye al mismo tiempo, y la humedad de un terror colectivo. El joven ya no es más que cenizas y fragmentos de lo que alguna vez fue, un cuerpo despojado de identidad y honor, dejado como advertencia para quienes pudieran contemplar desafiar al imperio. Los centuriones inspeccionan los restos con la precisión de cirujanos, asegurándose de que no haya ninguna chispa de rebeldía que pueda sobrevivir mientras la multitud estupefacta comienza a dispersarse lentamente, cada uno llevando consigo una lección no solicitada sobre la obediencia y el precio de la insubordinación. Pero la historia no termina con la consumición de la carne. Roma, siempre meticulosa, entiende que el castigo físico debe ir acompañado de la humillación social. Los familiares del joven, si los tiene, son relegados a la indiferencia pública, observando cómo su sangre y sufrimiento son usados como herramientas de enseñanza. En las calles cercanas, la noticia del castigo se propaga como fuego silente. Sus amigos y aliados, ahora conscientes de la cruel precisión del imperio, sienten un nudo en la garganta, un miedo que es a la vez visceral y existencial. Cada rumor se convierte en un recordatorio de que el poder de Roma no se mide solo en legiones y fortificaciones, sino en la capacidad de controlar la mente humana mediante el horror calculado. Los centuriones recogen las cenizas y, con un gesto casi ceremonial, las arrojan a un canal cercano. El agua, que debería ser purificadora, se mezcla con los restos, convirtiéndose en un líquido oscuro y cargado de historia macabra. Cada ondulación en la superficie refleja la brutalidad del imperio. La lección es clara, directa, y escrita en símbolos que todos pueden comprender. Incluso los espectadores más insensibles reconocen, en un temblor subconsciente, la verdad que Roma impone. La rebelión no solo es peligrosa, es impensable. Mientras la ciudad vuelve lentamente a su ritmo, el pasillo del fuego sigue humeando, y aunque los restos físicos se disuelven, su efecto psicológico permanece. Cada piedra, cada brasa apagada, cada sombra proyectada por los muros cuenta la historia de lo que ocurrió, recordando a todos que en Roma el castigo no es solo un acto de justicia, es un mensaje envuelto en fuego y cenizas. La mente del joven, fragmentada y despojada, sirve ahora como un símbolo intangible. La perfección cruel del imperio no admite errores, ni arrepentimientos, ni piedad. Y mientras el sol cae sobre la ciudad, la ironía romana se revela en toda su crudeza. La ejecución ha terminado, pero la lección apenas comienza. Cada hombre que observa, cada testigo de la brutalidad lleva consigo un fragmento de ese terror. Un recordatorio de que en un imperio donde la carne y el honor se consumen al mismo tiempo, la obediencia es más que una opción, es una cuestión de supervivencia. El pasillo del fuego, aunque vacío ahora de cuerpos, sigue latiendo con una presencia casi palpable, como si las paredes mismas absorbieran el sufrimiento y lo devolvieran en un murmullo silencioso que recuerda a todos su propósito. Roma no solo castiga, enseña mediante un arte macabro. Cada ejecución es cuidadosamente observada, estudiada, comentada y transmitida como propaganda de poder. El imperio graba en la mente de sus ciudadanos la lección de que la desobediencia se paga con la máxima crueldad. Los historiadores, los poetas, los centuriones y los políticos recogen las historias de cada castigo, tejiendo una narrativa que glorifica la autoridad mientras humilla al transgresor. Incluso los comerciantes, al cerrar sus tiendas, comentan entre susurros sobre la precisión del fuego, la técnica de los centuriones y el valor del miedo como herramienta de control. Los sobrevivientes indirectos del joven, compañeros, amigos, sirvientes, familiares, sienten un vacío pesado, un nudo en la garganta que no desaparece. El pasillo del fuego no destruye solo la carne y el honor del castigado, destruye la percepción de seguridad en todos los que observan. Cada mirada que se cruza con las ruinas humeantes lleva consigo un recordatorio. Roma no perdona,
y la memoria del fuego es eterna. Aun cuando la multitud se dispersa y el aroma de la carne quemada se desvanece lentamente, el temor persiste inyectado en la psique colectiva con la sutileza de un veneno que tarda en actuar pero que nunca se elimina por completo. Es entonces cuando comprendemos la verdadera genialidad brutal de Roma. No es suficiente con castigar. El imperio necesita que la historia viva, que el sufrimiento del condenado se convierta en instrumento de control social. Cada niño que escucha las historias de este pasillo del fuego aprende de forma temprana que la disciplina romana es innegociable, que los errores personales no se perdonan y que incluso los más fuertes deben someterse a la maquinaria implacable del poder. La memoria del joven, fragmentada y devorada por las llamas, se transforma en un recordatorio colectivo, un símbolo que refuerza la jerarquía y perpetúa la obediencia. Y mientras los muros del pasillo se enfrían, impregnados de hollín y dolor, la ciudad sigue su ritmo, indiferente a la agonía que acaba de presenciar. Pero la indiferencia misma es parte del mensaje. Roma enseña que incluso la compasión puede ser irrelevante, que la crueldad bien ejecutada trasciende el tiempo y que la historia se escribe con fuego. Los centuriones, satisfechos, regresan a sus puestos, conscientes de que la lección ha sido impartida y que el miedo, más que la espada, es la herramienta definitiva de la autoridad. En este imperio, cada ejecución es una lección de filosofía práctica. La obediencia se obtiene no solo mediante el poder físico, sino mediante la certeza del dolor absoluto. Y mientras la ciudad respira un aire que aún huele a cenizas, Roma sonríe, irónica y cruel, porque sabe que la lección más efectiva no es la muerte en sí, sino la memoria de la muerte, transformada en arma invisible, letal y eterna. Mientras la ciudad se sumerge en la rutina diaria, detrás de los muros del poder, Roma debate, planea y se congratula de su eficacia. Los centuriones se reúnen con los senadores en salas oscuras, olorosas a cera derretida y pergaminos antiguos, discutiendo no sobre la moralidad de lo ocurrido, sino sobre la precisión de la lección impartida. El pasillo del fuego funciona mejor que cualquier discurso, comenta un senador con una sonrisa helada. Otro, más joven, añade con un sarcasmo apenas contenido: nada enseña obediencia como ver al joven devorado por las llamas, y olerlo por semanas. En estas conversaciones, el sufrimiento se convierte en estrategia, la crueldad en política, y cada detalle de la ejecución es analizado como un experimento científico. Cuánto tiempo resistió el cuerpo, qué gestos del condenado impresionaron más, cómo reaccionó la multitud. Roma no solo castiga, estudia, no solo humilla, planifica. En los cuartos oscuros del poder, los ecos del pasillo del fuego se transforman en cifras, en tácticas, en memorandos destinados a mantener el control absoluto. Las familias de los condenados son un recordatorio constante de que la obediencia es más que conveniente, es vital para la supervivencia. El miedo se institucionaliza, y cada centurión que supervisa las ejecuciones se convierte en arquitecto de la disciplina social, un guardián de la perfección cruel del imperio. Aquí incluso la ironía tiene su lugar. Se dice que algunos políticos bromean en susurros sobre el humo pedagógico que aún impregna las calles, como si el dolor ajeno pudiera ser un ingrediente más en la receta de la administración efectiva. Pero no todo es teatro calculado. Dentro de los pasillos de Roma, algunos oficiales sienten un estremecimiento incómodo, un reconocimiento de la fragilidad de la carne humana frente a la maquinaria del poder. Observan casi a escondidas cómo el horror se convierte en rutina, cómo los ciudadanos aprenden a mirar hacia otro lado, y cómo el pasillo del fuego, aunque físico, se extiende como una sombra invisible sobre cada decisión, cada palabra, cada mirada. Es en este equilibrio de miedo y fascinación donde Roma se perfecciona, la crueldad física y psicológica unidas, creando un control total, donde la obediencia no necesita ser pedida, se exige silenciosa y absolutamente. Y mientras el día se convierte en noche, las llamas apagadas del pasillo siguen teniendo vida propia, arden en la memoria de quienes las presenciaron, en los rumores que circulan por los mercados, en la conciencia de los centuriones y senadores. Cada ceniza caída, cada olor residual,
Cada sombra proyectada en los muros es un recordatorio de que la historia de Roma se escribe con fuego, sangre y miedo. En este imperio, la verdad es simple: la carne puede perecer, el honor puede consumirse, pero el control absoluto permanece, inmutable y eterno. Roma no olvida, Roma no perdona, y el pasillo del fuego se convierte en leyenda y advertencia al mismo tiempo, un monumento invisible a la perfección cruel del poder. El pasillo del fuego ya no alberga cuerpos ni gritos, pero su sombra se extiende más allá de los muros del Coliseo, infiltrándose en la ciudad, en las casas, en las mentes de todos los que saben lo que ocurrió. Roma ha perfeccionado un arte macabro: transformar el castigo en enseñanza, el dolor en memoria colectiva, y la muerte en instrumento de control absoluto. Los historiadores escriben sobre ello con frialdad. Los poetas intentan capturar la tragedia con palabras que siempre se quedan cortas, y los ciudadanos, aún los más jóvenes, aprenden a caminar bajo la vigilancia invisible de la autoridad. El fuego se ha apagado, pero la lección sigue ardiendo. En las sombras de los templos y en los corredores de palacios, los centuriones recuerdan cada detalle de la ejecución: la resistencia del joven, el olor a carne quemada que todavía flota en el aire, el silencio ensordecedor de la multitud mientras la vida se consumía. Cada uno de ellos comprende que la efectividad del pasillo del fuego no radica únicamente en la violencia física, sino en cómo ha moldeado la psique de Roma. Es un recordatorio eterno de que la obediencia no se negocia, de que la humillación pública fortalece la jerarquía, y de que el miedo, más que la fuerza, es la herramienta más poderosa del imperio. Y aquí está la cruel ironía: aquellos que sobreviven al terror, que miran hacia otro lado o que estudian las cenizas con curiosidad, se convierten en portadores involuntarios de la leyenda. Cada historia contada, cada susurro en el mercado, cada rumor que se convierte en relato es un hilo más en la red que mantiene el control de Roma intacto. Incluso el recuerdo del joven, devorado por las llamas, se transforma en un símbolo de la perfección cruel del poder: carne y honor consumidos, miedo sembrado, autoridad reafirmada. Al final, el pasillo del fuego se convierte en más que un castigo: es un monumento invisible al dominio absoluto, un recordatorio de que en Roma, la historia no se mide por la justicia, sino por la eficacia del terror, y que la memoria de la crueldad, bien administrada, trasciende el tiempo. Las llamas se apagan, pero el fuego permanece, inscrito en la conciencia de todos los que miran, escuchan y recuerdan. Roma, irónica y despiadada, sigue su marcha, segura de que su lección más efectiva no está en la espada, ni en la sangre, sino en la memoria de lo que ocurrió en ese pasillo: un terror tan absoluto que convierte la obediencia en hábito y el horror en herramienta. Y mientras cerramos los ojos frente a esta historia, recordemos que el poder, cuando se combina con la perfección cruel de la estrategia, deja cicatrices que no sanan, cicatrices que enseñan, que aterrorizan y que siglos después siguen narrando la verdad más brutal de todas: en Roma, el fuego no solo quema la carne, quema el honor, la esperanza y la memoria misma.